Muy buen día. A continuación se presenta el tema índices de capacidad de proceso. Los índices de capacidad es una métrica que se tiene para poder determinar el nivel de calidad que tiene un proceso. Y esto va a depender de acuerdo a las especificaciones del proceso mismo y lo que los productos están resultando. Existen diferentes tipos. Algunos son con especificación doble, que quiere decir que tenemos nosotros el límite inferior y el límite superior de producción. Algunos tenemos con solamente una especificación, tal vez el límite inferior o el límite superior. Recordemos que de acuerdo al comportamiento normal en la campana gaussiana, nosotros podemos tener un límite inferior y un límite superior y una media. Por ejemplo, si yo tengo un proceso que el valor nominal es de 80, el límite inferior es 75 y el superior 85, yo tengo dos especificaciones. En este caso se le llaman proceso de doble especificación. Y sé cuál es el valor mínimo y máximo que pueden tener mis productos. Cuando tenemos ese tipo de problemas, nosotros calculamos unos índices de capacidad. Existen otros problemas donde yo podré tener el valor nominal. Por ejemplo, un problema que me diga que el valor nominal es de 80 y que el valor superior es de 85. Cuando yo no conozco, por ejemplo, otro límite, es ahí donde entran los procesos de una sola especificación. Ahora bien, en el caso de que estemos utilizando los datos para poder hacer los cálculos, yo puedo determinarlo por largo proceso o largo plazo. ¿Qué significa un proceso o un índice de largo plazo? Significa que yo estoy tomando el historial de mucho tiempo para que la variabilidad del proceso sea mínimo. También yo puedo encontrar métricas 6 sigma, que es el objetivo de calidad principal, ya que esto nos va a dar los defectos por millón que yo tengo en un proceso y cuyo índice principal es Z. Y como este es Z, lo puedo tener para corto plazo o largo plazo. Y también se pueden hacer estimaciones por intervalo, sabiendo entre qué y qué límites yo puedo tener mi proceso. Esto ahora nos lleva a la pregunta: ¿qué es la capacidad de un proceso? Y como tal, consiste en conocer la amplitud de la variación natural del proceso para una característica dada. Es decir, imaginemos que estamos en una empresa que produce galletas. Si el diámetro de la galleta fuera un valor o un criterio de calidad, yo podría hacer un experimento donde yo a un número determinado de galletas empiezo a medirlas. Entonces, yo puedo determinar un índice de capacidad sabiendo la amplitud de la variación natural. Es decir, entre qué y qué rangos están saliendo los diámetros de las galletas. Esto permite saber en qué medida se cumple la calidad o si es satisfactoria. En el caso, por ejemplo, generalmente lo que se ocupa en estos índices es para saber la calidad del proceso y saber qué tan alejado está del valor que tiene que ser real. Para poder analizar los índices de un proceso, tenemos que tener variables de salida. Las variables de salida son las especificaciones de calidad y dependen del número de criterios de calidad que se tengan para un producto. Pueden ser desde criterios químicos como contenido de azúcar, contenido de grasa, pueden ser criterios de embotellamiento, por ejemplo, si yo tengo que tener una botella de 1 litro, si yo tengo que tener una botella de medio litro, qué tanto de volumen le estoy agregando, o criterios de aquellos que son visuales, por ejemplo, las etiquetas, que la marca se encuentre bien centrada, que esté en color correcto. Esos criterios de calidad son los que nos van a especificar que el producto cumpla. Y conocer los índices mejora la medición de capacidad de un proceso. Para el cálculo de cualquier índice, nosotros tenemos que tomar en cuenta tres aspectos: el valor nominal n, la especificación inferior EI y la especificación superior ES. El valor nominal prácticamente es el valor que yo quiero en la producción. Aquí, por ejemplo, tenemos un texto donde dice: se busca producir bultos de cemento de 50 kilogramos. Eso quiere decir que el objetivo de la producción es tener bultos de 50 kilogramos. Por lo tanto, el valor nominal va a ser 50 kilogramos. La especificación inferior y superior es el rango que yo puedo tener de acuerdo a la variabilidad.
En el texto se dice, de acuerdo con especificaciones del cliente, como máximo debe empezar 50.2 y como mínimo 49.8. Como pueden darse cuenta, hay una variabilidad. Entonces, la especificación superior o el límite superior va a ser 50.2 y el límite inferior va a ser 49.8. El nombre de estas especificaciones superior e inferior se refieren a que uno generalmente es mayor a lo que es el valor nominal y otro es menor. En este caso, el primer índice que se va a ver es el índice CP. CP, ¿qué significa? En este caso, como índice de calidad, es el índice de capacidad potencial de proceso. Y este índice lo que nos va a indicar es el potencial. Y esto significa que el proceso sea capaz de cumplir las especificaciones requeridas. Es decir, si volvemos al ejemplo anterior, me está dando un valor nominal, un límite inferior y un límite superior. Si yo tomo el histórico de producción y mido la variable de calidad, con este índice yo puedo saber qué tan capaz es el proceso de cumplir la especificación. Y para ello se compara el ancho de las especificaciones o variaciones, que en este caso son toleradas por el proceso con la amplitud real de este. Para ver la ecuación, aquí se visualiza. El CP es igual a variación tolerada entre variación real, que esto en términos matemáticos vendría siendo la especificación superior menos inferior entre 6 sigma. Sigma es la desviación estándar, como ya hemos visto en el capítulo anterior. Y en este caso, el nivel 6 sigma es importante resaltarlo porque corresponde a una media más o menos 3 sigma. Es decir, de la media a la derecha tenemos 3 sigma y de la media a la izquierda tenemos 3 sigma. Y en total el proceso tiene 6 sigma. En este caso, nosotros tenemos aquí que esa especificación corresponde al 99.73% de confiabilidad de los datos. En este caso, para que el producto sea correcto. Como pueden visualizar, esta ecuación es bastante simple. Nosotros podemos hacer uso de los datos de un histórico para calcular lo que viene siendo la desviación estándar y obtener el valor de CP. Y en los problemas generalmente se les va a entregar el valor para que ustedes nada más hagan el cálculo. Al tener ya el resultado de este CP, nosotros podemos interpretarlo. Y para ello hacemos uso de esta tabla. ¿Qué es lo que nos va a decir esto? Bueno, lo que nos va a decir es cómo se encuentra el proceso. Y eso depende del valor del CP, porque como pueden visualizar, si CP es mayor o menor que 2, pero mayor o igual que 2, tenemos nosotros una clase mundial. Es decir, la decisión que tenemos es que se tiene calidad 6 sigma. Y eso es muy importante, porque tenemos muy pocos defectos por millón de productos. Sin embargo, si el CP es mayor a 1.33, pero inferior a 2, nosotros tenemos una clase 1, donde nuestro proceso en decisión es adecuado. Es decir, no tenemos una calidad tan exigente, pero estamos nosotros cumpliendo con los criterios de calidad. Si el CP se encuentra en el rango de 1 a 1.33, yo tengo la clase 2. Y en este caso, ya tenemos que poner mucha atención en el proceso, porque el proceso, como dice la decisión, es parcialmente adecuado. Es decir, requiere de un control estricto. A lo que se refiere es que tal vez algunas especificaciones están dentro de lo normal, pero la tendencia de las gráficas indican que en un largo plazo no van a cumplir los criterios. Por otro lado, si el CP se encuentra entre 0.67 y 1, tenemos la clase 3. Y ahí la decisión es que no es adecuado para el trabajo. Es decir, ya no estamos cumpliendo. En el presente, todos los datos que nos están arrojando, hay muchos defectos. Y como se dice, es necesario un análisis de proceso
y se requieren modificaciones para alcanzar la calidad necesaria. Y ahora bien, por último, si el CP es menor que 0.67, tenemos la clase 4. Y eso también es no adecuado para el trabajo, requiere modificaciones muy serias, tal vez una reingeniería. En esta tabla, como nosotros vemos, dependiendo el nivel de clase que tengamos, nosotros vamos a tener un indicativo de qué tan bien o mal se encuentra el proceso. Y aquí nosotros tenemos que tener ciertas consideraciones, porque si estamos tomando decisiones, tenemos que tomar en cuenta que el proceso se comporta normalmente. Es decir, de todos los datos que tuvimos, ya teníamos que haber seleccionado un método para poder determinar si cumple la normalidad. Y que el proceso esté centrado. Es decir, que los límites o especificaciones superior e inferior estén a la misma distancia de la media. Y que la gráfica se vea completamente centrada. Que el proceso sea estable, es decir, que exista tal vez la posibilidad de hacer un control estadístico de procesos. Y también que se conozca la desviación estándar o se pueda calcular. Otra tabla que nos ayuda mucho es esta que se visualiza, porque ahora, de acuerdo al valor del índice CP a corto plazo, nosotros podemos saber cuántos productos no están cumpliendo la especificación o tenemos defectos. Y eso es importante porque recordemos que los productos que tienen defectos en algún momento no deben de salir al mercado, porque esto podría crear problemas y gastos de calidad. Entonces aquí en la tabla podemos ver la primera columna con el valor del índice CP, lo que nos dio el valor. En la columna del medio tenemos porcentaje fuera de las dos especificaciones. Es decir, el porcentaje de los productos que están saliendo de la especificación superior y de la especificación inferior. Y en la tercera columna tenemos las partes por millón. En este caso, tomando en cuenta la primera línea de resultados, nosotros tenemos un 54.8506%. Esto, el porcentaje fuera de especificaciones. Y ahora si nosotros analizamos, nos dice que si yo como empresa estoy elaborando 100 productos, hay 54.85 que tienen defectos. Es decir, más de la mitad de lo que se está produciendo tiene defectos. Si hay 1000 productos, obviamente eso también se multiplica por 10 y yo tengo 548.506 productos con defecto. Y así sucesivamente yo puedo ir analizando hasta llegar a lo que nos interesa, en 1.000.000 de productos. Y es ahí donde yo voy a encontrar que tengo 548.506 productos con defectos, lo cual es el valor que está en la tercera columna. Esto es para que ustedes visualicen cómo se obtiene y también para que se pueda analizar cómo está la producción, porque imagínense tener 1.000.000 de productos elaborados y que más de 500.000 estén mal. Eso quiere decir que nuestra calidad deja mucho que desear. Ahora bien, nosotros ya estuvimos analizando este índice CP, que como se puede visualizar y observar se requiere la especificación inferior y la superior. Por lo tanto, este índice es de doble especificación. Ahora vamos a ver el índice CPI, CPS y CPK. Estos no toman en cuenta el centrado del proceso, es decir, cuando tengo un proceso que no se encuentra centrado, yo utilizo estos índices. Y estos, como los pueden ver en las ecuaciones, toman en cuenta solamente el límite 1, es decir, ya sea el inferior o el superior. Se pueden calcular como de una sola especificación. Si yo como ingeniero tengo el proceso y yo tengo los datos y yo sé el límite superior y el límite inferior, pero mi proceso no cumple la normalidad o está descentrado, yo tengo que irme por estos índices. Y como pueden ver, es como si el índice CP lo hubiéramos partido, porque el CPI es mu menos EI entre 3 sigma. Es decir, la media menos la especificación inferior, entre 3 sigma. Y el CPS es la especificación superior menos la media entre 3 sigma. ¿Esto por qué? Porque es el CPI.
es el CP inferior o el índice de capacidad inferior y el CPS es el índice de capacidad superior. Y nosotros vemos que tenemos 3 sigma porque al estar dividiendo los límites o especificaciones, yo tengo 3 para el inferior y 3 para el superior. Al final, si lo sumamos, nos daría el 6 sigma. Y ahora bien, el CPK simplemente va a ser el valor menor que salga del cálculo del CPI y CPS. Un ejemplo, si CPI fuera 0.5 y CPS fuera 0.2, el valor menor, que es 0.2, sería el correspondiente a CPK. Simplemente sacamos el valor mínimo. Y aquí, como se puede ver, el CPI es un indicador de la capacidad de un proceso para cumplir con la especificación inferior de una característica de calidad. Y el CPS es el indicador de capacidad para cumplir la especificación superior. Y CPK es el indicador de la capacidad real de un proceso. Entonces nosotros también podemos analizarlo por tablas. Y cuando tengamos los valores de estos CPs, yo puedo tener aquí también cuál es el porcentaje que está fuera de especificación y también cuáles son las partes por millón fuera. Es decir, los defectos, los productos que ya tengo con defectos. Y esto es lo que nosotros ya podemos calcular. Aquí nada más cabe mencionar que en el caso de que yo tenga doble especificación, voy a tomar los datos de la columna 2 y 3. Y si solamente tengo una especificación, el de la columna 4 y 5. Esto para tener los datos correctos. Podrán después analizar esta tabla y van a observar que los datos de una especificación al final es la mitad de lo que yo tengo de doble especificación, porque me están indicando solamente la mitad de la campana gaussiana. Otro índice es el CR, y este índice se le conoce como razón de capacidad potencial. Este índice es el inverso a CP. En este caso también no toma en cuenta el centrado de proceso, y lo importante es que si yo ya tengo los índices, por ejemplo el CP, simplemente calculo CR como 1 entre CP. Pero también yo tengo que tomar en cuenta de que puedo calcularlo con la ecuación simplemente inversa. Aquí algo que es importante mencionar es que en este caso el índice CR se maneja mucho porque es más intuitivo. Porque si yo tengo algún índice, por ejemplo aquí sería si CR fuera 1.20, yo lo que tengo es que si lo multiplico por 100, tengo el porcentaje que no se está cumpliendo, o que se cumple en este caso. Aquí en el ejemplo sería que 120% se está cumpliendo, es decir, tengo más del 100, lo que origina que tengo un buen control. Sin embargo, si CR es 0.8, esto en porcentaje sería 80%, y esto me indica un cumplimiento que me está dejando un 20 con defectos. Entonces, esta parte es más intuitiva y la ecuación CR sería al revés que el CP, 6 sigma entre lo que es el rango de las especificaciones. Otro índice es el llamado índice K. Y este es un índice centrado, tengo que tener centrado el proceso. Y aquí, como se puede ver, está la ecuación. Entonces, el índice K es un indicador de qué tan centrada está la distribución de un proceso con respecto a las especificaciones. Esto me permite a mí visualizar el proceso y determinar su nivel de centrado. Aquí lo que yo puedo observar en la ecuación que tengo nuevo es n, y donde n se refiere al target o el objetivo nominal o el objetivo a alcanzar, es decir, el valor nominal que yo quiero en la producción. Y aquí yo tengo que tener también ciertas consideraciones. Por ejemplo, el signo de K. Porque si el signo de K es positivo, significa que la media del proceso es mayor al valor nominal. Y será negativo cuando la media sea menor al valor nominal. ¿Qué quiere decir esto? Pues ¿dónde se sitúan? Si por ejemplo mi valor nominal es 40 y yo tengo un 42 en media,
entonces mi media está por arriba del valor nominal. ¿Y eso qué significa? Que es positivo. Pero si yo tengo 40 y mi media me da 38, entonces mi signo va a ser negativo. Aquí también tenemos que considerar que un valor de K menor al 20% en términos absolutos sin considerar el signo, se considera aceptable. Pero a medida que el valor absoluto de K va creciendo, 21%, 30, 50 o más, se indica un proceso muy descentrado, lo cual contribuye de manera significativa a la que la capacidad del proceso tenga que ser baja por las especificaciones. Entonces, cuando calculemos K, mientras sea 20% o menor, eso es bastante bueno, porque me indica que el proceso sí está centrado. Entonces, a veces podemos iniciar con el índice K, corroborar que esté centrado y después calcular el índice CP. Y el valor nominal N es la calidad objetivo y óptima. Es lo que hemos estado viendo a lo largo de este video, donde N es el valor que se busca alcanzar. Otro índice es el de Taguchi, que se le conoce como CPM. Y en este caso tenemos nosotros que ver la variación con los índices CP, porque mientras los índices CP y CPK buscan reducir la variabilidad de un proceso sabiendo su potencial, en este caso Taguchi, un gurú de la calidad, menciona que para cumplir las especificaciones no con eso tenemos calidad. Y entonces es un método más riguroso. Aquí lo que nosotros vemos es una ecuación CPM que es muy parecida a lo que viene siendo CP. Especificación superior menos inferior entre 6, tau. Lo que cambió aquí es el tau, ya no es sigma. ¿Por qué? Porque tenemos a tau, y tau está dada por una expresión de raíz cuadrada que se encuentra allí, donde tenemos ahí adentro de esta raíz el sigma o desviación estándar, y volvemos a involucrar un término de la variabilidad, es decir, la media menos el valor nominal. Esto al final me va a dar un valor de un índice un poquito más riguroso. El proceso debe estar centrado, y aparte n, en este caso, lo queremos tener como la mitad del rango que hay entre la especificación superior y especificación inferior, precisamente porque tiene que estar centrado. Entonces acuérdense que para estar centrado, la especificación inferior tiene la misma distancia a la media que la especificación superior a la media. Es por eso que en este caso n es 0.5 de la diferencia de lo que viene siendo las especificaciones. Aquí nosotros también tenemos que ver ya la interpretación. Si CPM es menor a 1, significa que el proceso no cumple con las especificaciones. Pero si es mayor a 1, el proceso cumple. Entonces, la interpretación de este índice es bastante sencilla. Tenemos otro índice, que es el índice Z. Este índice ya es de las métricas 6 sigma y calcula la distancia entre las especificaciones y la media del proceso en unidades de desviación estándar. Si bien nosotros ya la estamos visualizando aquí y podemos decir que se parece mucho al CP, en este caso aquí nosotros estamos ya involucrando con el índice Z una métrica de las más utilizadas en 6 sigma o Six Sigma. Y la capacidad de un proceso medida en términos de Z es igual al valor más pequeño entre ZS y ZI. Entonces aquí nosotros tenemos que, bueno, voy a calcular por separado la Z superior y la Z inferior. Y al final, al igual como el CPK, yo voy a seleccionar el valor menor de estos dos para llamarle Z. Y esto lo que nosotros nos va a indicar es que podemos tomar decisiones también de acuerdo a los defectos que tengamos. Cuando se vean las tablas y vean ZC, es el valor de Z utilizando datos de corto plazo. Y cuando se visualice ZL, es que utilizamos datos de largo plazo.
Y aquí nosotros podemos ver abajo de la tabla algunas ecuaciones que nos permiten determinar las partes por millón de los defectos, teniendo el nivel de Z y viceversa. Y ahora aquí es donde nosotros también podemos relacionar el índice CP con la calidad en sigmas, porque hay una relación. Y tomando en cuenta esto, podemos tener el porcentaje de la curva dentro de especificaciones, es decir, de los productos que están cumpliendo, y las partes por millón fuera, los que no están cumpliendo. Aquí es importante ver que, por ejemplo, en el caso de Z de corto plazo, del nivel 1 es donde más tenemos partes fuera del millón de oportunidades, es decir, defectos. Y a medida que nosotros vamos subiendo la calidad Z o los sigmas, los defectos van disminuyendo, como pueden ver. En el caso de calidad a largo plazo, aquí se tiene un movimiento de lo que corresponde a la campana gaussiana de 1.5 sigmas. Generalmente se da a la derecha. Y en este caso los valores también nos están dando una variabilidad. Porque ya con este movimiento del sigma, yo puedo ver el índice Z y ver cuáles son las especificaciones, y van a ser distintas las de largo plazo que las de corto plazo. Al final lo que nosotros tenemos que visualizar es que el nivel sigma, sigma, se utiliza porque tenemos 3.4 defectos por millón de oportunidad. Y eso es bastante poco. Si yo tuviera una calidad 3 sigma, tendría más defectos. Un sigma tendría más defectos. Entonces aquí la conclusión es, entre mayor nivel de sigma, es mejor en el control del proceso. Además de que este índice me permite a mí tomar decisiones para poder subir de un nivel sigma al que sigue. Por ejemplo, si yo tuviera que pasar, si yo como empresa me encuentro en nivel 3 sigma y quiero llegar al nivel 4 sigma, el factor de reducción de defectos es de 11. Es decir, ya en porcentaje, tengo que reducir un 91% de mis fallas. Es mucho, porque este comportamiento no es lineal. No es de que de un nivel sigma de 1 a 2 reduzco a la mitad de mis defectos, sino que tiene otra connotación, debido a la estadística. Y esto lo que me permite es tomar decisión, ¿qué voy a hacer yo como empresa para poder ir reduciendo los defectos que yo tengo de mis productos? Y con esto, bueno, tenemos el análisis de los indicadores de calidad, y con eso damos por terminado este video. Muchas gracias.